Vean que el circuito es muy sencillo. Tengo dos diodos. ¿Y qué pasan con estos diodos? ¿Cómo los ven que están conectados? Vamos a suponer, voy a poner en el enunciado que voy a desprecio sus resistencias internas. O sea que las resistencias internas del diodo 1 y del diodo 2 valen 0. Y les pregunto, ¿va a circular corriente por la resistencia? ¿Y cuál va a ser el valor de la caída de tensión acá en B sub 0? A ver, pensemos un poquito este ejercicio. ¿Qué es lo primero que tengo que mirar que tengo acá en el ejercicio? ¿Los signos? Los signos. La corriente tendría que circular en este sentido, ¿no es cierto? Pues se las marqué acá las corrientes. Acá tengo positivo, negativo. Acá tengo los 12 volts. No se olviden de que poner acá este más 12 y este símbolo de tierra en electrónica, lo que se usa es, en lugar de colocar la fuente de alimentación. El negativo de la fuente de alimentación es lo que yo tenía marcado como potencial de referencia o potencial de tierra. Y acá arriba yo tengo el positivo y habíamos dicho que la batería esta era de 12 voltios. Entonces en electrónica lo que se hace es no dibujar todo el circuito completo. ¿Y qué tenía a donde está el diodo 1? Donde está el diodo 1 tenía 12 volts positivo, que era la batería. Y acá tenía el negativo que estaba referido a tierra. Entonces tengo un circuito de una malla. Ahí tengo el circuito de una malla. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto va a ser el valor de la corriente? Y su R. Primero lo que tendremos que hacer es mirar cómo están conectados estos diodos. ¿Qué ven ustedes que están conectados esos diodos? Uno está polarizado en directa y otro en inversa. Perfecto. El que está polarizado en directa, ¿cuál es? Así lo marco acá. El diodo 1. Diodo. Está polarizado en directa. Y este de acá está polarizado en inversa. Perfecto. ¿Cuáles de los dos diodos van a conducir? El diodo 1. El diodo 1 va a conducir. Bueno, entonces voy a dibujar abajo el mismo circuito y voy a poner y lo voy a poner como una llave cerrada el diodo 1. Y el diodo 2, ¿qué va a pasar? Este es el diodo 1. ¿Cómo se va a comportar el diodo 2? Como un aislante. Como un Va a aislante, dictar o mejor dicho, como una llave abierta. una llave abierta. Ahí está, una llave abierta. Una llave abierta. El diodo 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente que circula por este circuito? 0,
porque está abierto el circuito. Perfecto. La corriente que circularía por acá sería 0. No hay circulación de corriente. Y si esto es el potencial que quiero yo calcular en la resistencia de carga de 2K, ¿cuánto va a valer la tensión acá? Si la corriente es 0. La tensión va a ser 0. La tensión va a ser 0 voltios, porque no nos olvidemos que la tensión que hay sobre la resistencia es la misma tensión que va a haber en este punto con respecto a esta tierra que puse acá. Entonces va a ser el producto de I sub R por R. Por lo tanto, si vale 0 la corriente y la resistencia vale 2K, esto va a ser 0. Y ahora vamos a ver cuánto sería si este diodo que yo tengo acá tiene en sus extremos, ¿se acuerdan que el diodo está conduciendo, pero qué tensión aparece en el extremo del diodo cuando el diodo conduce? La tensión umbral. La tensión umbral. Ahora la pregunta es, ¿qué tensión tendría que aparecer acá en los extremos del diodo 2? Porque el diodo 2 está a circuito abierto, no está circulando corriente. Pero si nosotros miramos una cosa, yo vengo de acá con 12 voltios, sigo, esto acá está abierto, y lo que tengo acá en este extremo es un valor de tensión. Vamos a suponer que acá tengo 12, y acá, si el circuito, como estaba polarizado, está abierto, en este extremo, bueno, es la punta aquí del diodo, y acá la tensión vale 0, no circula corriente, y al no circular corriente es como si yo toda esta resistencia que tengo acá, esta resistencia no circula corriente, al no circular corriente no hay caída de tensión, pero hay una conexión acá con la resistencia, una conexión a tierra. Por lo tanto, de este lado me aparece la tierra, que este es el negativo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tensión mediría el diodo 2? Que está a circuito abierto. A ver, capaz que vean ustedes, otra cosa que no tiene nada que ver. Yo tengo una instalación eléctrica y tengo un tomacorriente que tengo positivo y negativo. Si yo conecto algo acá, ¿qué va a aparecer aquí? Va a aparecer una corriente, ¿no es cierto? Y en los extremos, entre el positivo y el negativo, va a haber una tensión. Si yo hago esto, no conecto nada, la corriente, ¿cuánto va a valer ahí? 0. 0. Y entre este punto y este punto,
la tensión, ¿qué valor va a tener? Supongamos que son 200 voltios. ¿Qué valor va a haber acá? 200 voltios. 0 voltios. ¿No? Ustedes, entre los extremos, la corriente circula. La corriente siempre circula. Y para que la corriente circule, tiene que haber algo conectado, que cierre el circuito. El caso de un tomacorrientes. Si ustedes miden en un tomacorrientes, van a tener siempre la tensión. Van a tener siempre la tensión. Corriente no va a haber, porque no hay nada enchufado. Pero la tensión va a estar siempre en los extremos de la corriente. Entonces acá el circuito está abierto, no circula corriente, pero es como que este punto que está acá, este punto que marqué acá, al no circular corriente por la resistencia, es como que este punto viniera acá abajo. Están unidos porque por la resistencia hay una continuidad. Es lo mismo que yo tenga esto. Yo saco la resistencia y en lugar de poner la resistencia, ya que la corriente es cero, la tensión es cero, yo tenga un cable acá conectado. Entonces, este está abierto. Pero en este extremo del diodo acá voy a tener un valor de tensión. Y se los hago más fácil. Supongamos de que no tengo en cuenta la tensión umbral. No tengo en cuenta la tensión umbral. ¿Cuánto sería la tensión que aparecería en los extremos del diodo? 12 voltios. 12 voltios. Van a estar los 12 voltios. Y si acá tengo mi tensión, que es 0,7 voltios, bueno, prácticamente va a ser, ¿qué tensión sería? ¿Qué cuenta harían para calcular la tensión? Acá. Sumarle la tensión umbral. Bueno, entonces, 12 ¿cómo? Claro, porque queda como un circuito de la siguiente manera. Vamos a llamar acá la tensión umbral del diodo 1 es 0,7. Entonces me queda que 0,7 más la tensión que va a estar en el extremo del diodo, ¿a qué tiene que ser igual esta suma? Miren, A 12 voltios. a 12 voltios. Por lo tanto, la tensión en el diodo va a ser 12 voltios menos 0,7, que prácticamente lo dejo en el valor de 12 voltios. O sea que ustedes vean que a pesar de que el diodo no está conduciendo, el diodo no conduce porque está polarizado en inversa, aparece en los extremos del diodo una diferencia de potencial. Que si ustedes recuerdan, era el caso que habíamos visto con el rectificador de media onda. A ver, les paso acá. O si no, vamos a hacer el análisis de nuevo. Esto se entendió, el análisis que hicimos hasta acá, de que aparece Sí, una profe. tensión. Aparece una tensión ahí. Bien. Bueno, vamos a analizar de nuevo y ustedes me van a ayudar a cómo sería las formas de onda que tengo en el circuito con
con el diodo. Entonces vamos a poner ahora, de nuevo, rectificador media onda, circuito rectificador media onda, media onda. O este sería circuito con un solo diodo. Bueno, voy a hacer exactamente lo que hice ayer y ustedes me van a ayudar a construir esto paso a paso. A ver si todos entendieron y el que tenía alguna duda de lo que vimos ayer, hoy tendría que quedar, ¿no?, disipada la duda esa. O si no, evacuamos las dudas que tengan con el circuito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos un transformador? En todo transformador teníamos una tensión de entrada y acá teníamos una tensión de salida. Esto estaba ya conectado a una tensión alterna que habíamos visto, que es una onda seno, la que está acá. Y de este lado, nosotros suponemos que el circuito, el transformador usado es un reductor de tensión. Y también vimos eso. Vamos a poner acá transformador usado. Lo que digo reductor de tensión es que si aquí a la entrada tengo 220 voltios, acá a la salida puedo llegar a tener, como en el caso de ayer que dijimos, 24 voltios. Bien. Acá tenemos conectado un diodo. Y acá tenemos la resistencia que yo dije, resistencia de carga. Bien. Vamos a analizar por partes. Vamos a poner semiciclo positivo. ¿Se acuerdan? Semiciclo positivo, ¿de qué estoy hablando? Semiciclo positivo. Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Y dónde voy a trabajar con el semiciclo? Acá, en 220, tengo una tensión alterna. Tengo una tensión alterna. De este lado, ¿se acuerdan que yo marqué los puntos? Acá en los puntos azules, yo voy a tener una tensión alterna, pero menor. Menor en amplitud. Menor en amplitud. ¿Por qué? Porque esta es de 220 voltios. ¿Qué es la amplitud? Capaz que no les mencioné lo que es la amplitud. La amplitud es la distancia que tengo acá entre el máximo de la señal seno, cuando llega a su máximo, que llega siempre a 90 grados. Esta que está acá, esta señal que está aquí, tiene una amplitud menor, porque está reducida por el transformador. El transformador redujo la tensión de 220 a 24 voltios.
Y también tiene un semiciclo positivo, ¿no? Acá está el semiciclo positivo y acá está el semiciclo positivo. Bien. Entonces, el semiciclo positivo, ¿qué hace con el diodo? ¿Qué le hace al diodo cuando viene acá el semiciclo positivo? Lo polariza en directa. Semiciclo positivo al diodo. Vamos a llamarlo diodo. Polariza en directa al diodo D. Y si el diodo D está polarizado en directa y me olvido, ¿se acuerdan que yo acá estoy analizando? Entonces me olvido que tiene resistencia interna, que en directa, ¿cómo es esa resistencia interna? ¿Es grande o de un valor Es muy pequeño? muy pequeño. Muy pequeño. Entonces la desprecio, porque yo quiero ver cómo funciona esto. Y después ustedes me mencionaron la tensión umbral, entonces también la desprecio. No quiero saber nada de la tensión umbral. Quiero analizar cómo funciona, suponiendo que el diodo que está acá es un diodo ideal. Entonces, semiciclo positivo polariza en directa al diodo. ¿Y cómo actúa el diodo? ¿Cómo actúa el diodo? Como Como un conductor. claro, ¿y cómo dibujamos arriba nosotros? Como una llave abierta, una llave cerrada. Eso, vamos a ponerle como un interruptor cerrado. Entonces trabaja como un interruptor cerrado y hasta podemos dibujar cómo sería ahora el circuito. Sería la llave cerrada. Bueno, entonces si tengo la llave cerrada, voy a borrar el diodo. Y en su lugar le vamos a poner la llave cerrada. El diodo es así ahora, una llave cerrada. Bueno, ¿qué va a pasar por la resistencia? ¿Qué va a circular por la resistencia cuando el diodo es una llave cerrada? Como profe. Claro, el diodo es una llave cerrada. ¿Va a circular corriente por la Sí. resistencia de carga? Bueno, eso me refería. Va a circular una corriente por la resistencia de carga. Y por el diodo, ¿qué va a pasar también? Va a pasar corriente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo son estas dos corrientes? Yo me refiero a cómo son, si son iguales o si son distintas. Son iguales. Son iguales. Circuito serie, como tenemos ahí, la corriente es única. Son iguales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pensar cómo sería acá a la salida de la resistencia de carga, como yo les dije,
a la salida de resistencia de carga, que era lo que tomábamos nosotros. Nosotros tomábamos la tensión. ¿Mm? La tensión sobre la resistencia de carga. Va a haber una tensión ahora, acá. No nos olvidemos que esto es así. Bueno, tratemos de dibujar el circuito cuando el diodo está conduciendo. ¿Cómo lo dibujarían? No el circuito, sino la forma de onda. La forma de onda de la corriente. De la corriente sobre la resistencia. Un semiciclo positivo y el semiciclo negativo es una línea recta Sí. en el cero. Bueno. Un segundo. Y ya lo dibujo. El resto de los que están participando, ¿está todo claro? ¿Tienen alguna duda de lo que estamos haciendo? Es el momento de preguntar. Y acá, ¿cómo marco? Porque yo tengo que dibujar esta sinusoide. A la mitad. A la mitad, pero primero que marco. Marco todo lo que se llama período, ¿no es cierto? Marco por acá, por ejemplo, lo elijo yo, ¿está bien? Lo elijo yo. Entonces, a la mitad tengo 16 cuadritos ahí. Entonces tengo por acá. Entonces, esto que está aquí es lo que yo llamo un periodo y dije que siempre voy a dibujar un periodo. Y después, ¿qué límites tengo que poner acá? Porque acá yo lo que medían eran ángulos, ¿no es cierto? Esto es 2pi. Y acá donde se hace 0 es pi. Y a donde se hace 0 también es por acá. ¿Se acuerdan? La sinusoide acá, aquí y aquí se hace 0. ¿Y cómo marco los valores máximos? Con una línea, ¿no es cierto? ¿Y qué valor máximo elijo? El que quiero yo. Estoy graficando. Bueno, ustedes me dijeron entonces que cuando viene acá el semiciclo positivo, el interruptor está cerrado, el diodo actúa como un interruptor cerrado, perdón. Entonces vamos a ponerle que el diodo está encendido, ¿no es cierto? Está funcionando bien. Entonces dibujamos la forma de onda de la corriente y va a ser una cosa así, hasta el valor máximo, hasta la mitad entre 0 y pi. ¿Y qué dejó pasar el diodo? Dejó pasar el semiciclo positivo y lo voy a poner así, diodo en on. Diodo en on. Diodo en on, circuito cerrado. Ahora, vamos a ver esto, pero cuando
el diodo está polarizado de la siguiente manera. Ahora vamos a ver esta parte. En la parte de arriba, donde nosotros trabajamos, estaba pasando el semiciclo positivo. Y acá, en concordancia, está el semiciclo positivo y habíamos puesto el diodo en on, funcionando. ¿Está bien? Entonces, todo esto que está acá, para que quede bien claro, de este punto a este punto, ahora vamos semiciclo negativo. Semiciclo negativo. Estoy trabajando acá abajo. Semiciclo negativo, entonces lo que tengo que hacer acá es cambiar estas flechas. Semiciclo negativo. Está trabajando semiciclo negativo. ¿Y qué pasa con el diodo? El semiciclo negativo Se polariza a la inversa. semiciclo negativo, exacto, se polariza en la inversa y el diodo no conduce. Perfecto. Y el diodo, entonces, ¿cómo trabaja ahora? Diodo polarizado en inversa. Arriba habíamos puesto el